Seguimos conversando con el economista Wildo González. Wildo, en términos de lo que serían también las tasas de interés, ya estuviste mencionando en el bloque anterior cuáles son las expectativas de la Reserva Federal y en términos cambiarios lo que se podría esperar. En términos de tasas, si el Banco Central del Paraguay, por ejemplo, mantiene su posición de tasa en torno a un 6% anual, ¿podríamos esperar todavía algún tipo de efecto rezago que permita que las tasas bajen un poco más? ¿O ya estamos en una época en la cual las tasas de interés pueden ir teniendo algún tipo de tendencia diferente? Mira, yo creo que las tasas ya están ancladas en torno a 6, por lo menos durante el 2024. Veo poco probable que las tasas en guaraníes sigan bajando. Ahora, lo que sí es altamente probable que el año que viene tengamos menores tasas. ¿Por qué? Porque al final, el año que viene se supone, pensando en un horizonte a diciembre del 2025, que tanto acá a nuestro mercado le gusta pensar en el diciembre del 2025, la inflación, tipo de cambio, todo, importa mucho acá. En ese periodo probablemente la Reserva Federal ya va a estar en su tasa neutral. Entonces, sobre esa tasa neutral, bueno, probablemente nosotros vamos a tener que pensar en un arbitraje de tasa. Y obviamente nosotros también algo que importa en el término de tipo de cambio también es la diferencia de productividad. Y eso es como medio complicado de medir. Pero en general una buena diferencia es la diferencia del crecimiento de las economías. Y nosotros tenemos un crecimiento por sobre el promedio de Latinoamérica. Tuvimos y vamos a seguir teniendo. Y también es bien interesante porque si es que uno empieza a comparar por países de calificación soberana, nosotros tenemos mejores perspectivas de crecimiento que nuestros nuevos pares de grado de inversión. Y de los anteriores también tenemos buena perspectiva de crecimiento. Entonces eso hace que probablemente la tendencia de largo plazo en nuestra economía, en nuestra moneda, va a ser a apreciarse, perdón. Entonces es altamente probable que nosotros incluso en 2 a 3 años, si es que la economía sigue con todo el empuje que tiene ahora, nuestra economía y la economía mundial, podamos tener incluso un tipo de cambio cercano a 7.000 otra vez de vuelta. Entonces, ¿por qué? Porque al final nosotros también vamos a empezar a tener tasas más bajas. Entonces, lo que te dije, pensamos más o menos en una FED que tenga más o menos de un nivel de tasa terminal del 3%. Le sumamos nuestro premio cambiario, o sea, nuestro premio por riesgo, que es 150 puntos base, y ahí tenés 4 o 5. Ahora va a depender más o menos en cuánto el Banco Central quiera estar. ¿Entendés? Ahora, en lo óptimo, resolviendo un modelito con todas las cosas, el Banco Central debería estar en diciembre del 2025 con una tasa de política monetaria en 4,5. Y con un premio por plazo que nosotros vemos comúnmente acá en Paraguay, que suele ser de 1,5 a 2, es altamente probable que si es que pasa eso con una tasa política monetaria de 4,5, nuestra tasa a largo plazo en guaraní sean igual a 6. Y ahora nosotros estamos viendo una tasa de bono del tesoro por sobre 7. Entonces probablemente lo que ahora te parece un mal negocio por la tasa, para dentro de un año va a ser un super negocio. Entonces al final te va a terminar afectando eso. Entonces por al final vas a tener que estar arbitrando eso. Independientemente de que los canales de arbitraje no se dan de manera muy inmediata en nuestra economía, el Banco Central siempre calibra más o menos sus acciones pensando que ese canal funciona. Entonces me parece bien. Ante la duda, accionar, me parece correcto. Y es altamente probable que ellos empiecen a hacer eso también. Ahora, ¿cuál es el elemento macro local también que pueda llegar a afectar eso? Y mira, los datos del segundo trimestre que salieron recientemente sorprende bastante del dinamismo del consumo privado, especialmente con el mal desempeño del mercado laboral que tuvimos en el segundo trimestre. Parece ser que al final los datos del mercado laboral y cierta baja en la confianza del consumidor puede ser un tema transitorio. Si es que ahora en estos meses del tercer trimestre que estamos viendo los datos de manera un poco rezagada siempre, pero si siguen con un dinamismo bastante fuerte, altamente probable que se cumpla con facilidad la proyección de crecimiento del gobierno. Ahora también es altamente probable también que ahora empecemos a notar con más intensidad el shock negativo de término de intercambio. Ahora, mi visión particular es que probablemente los datos de consumo y de inversión del primer trimestre del año que viene no van a ser tan fuertes. Entonces eso le va a dar incentivo también al Banco Central para bajar la tasa. ¿Por qué? Porque al final cuando vos tenés tu economía que está creciendo por debajo de tu potencial de tu economía, que pensando en nuestra economía que tiene un potencial de entre 3,5 y 3,8, que son los que están en las proyecciones oficiales del Ministerio de Economía y del Fondo Monetario,
termina más o menos como, cuando está por debajo, termina como indicando que en el mediano plazo y que el horizonte política del Banco Central, tu inflación va a estar por debajo de tu objetivo. Entonces el Banco Central va a tener incentivo para bajar la tasa, para que la economía vuelva a nivel de tendencia y que la expectativa que ellos tienen, que al final lo que ellos persiguen es su propia proyección de mediano plazo, o sea, se alinea al centro de la meta de inflación del Banco Central. Y esa proyección, Wildo, es positiva para lo que sería la concesión de créditos, el negocio financiero y también el negocio bursátil propiamente, ¿verdad? Si las tasas de interés van bajando, los agentes económicos se animan tal vez a tomar decisiones de financiamiento a través de los diferentes mercados, el financiero tradicional y el bursátil también. Sí, mira, es bastante interesante. De hecho, ahora nosotros también ya tenemos, en general, por ejemplo, también cuando baja la tasa de la Reserva Federal, es un periodo en el que empiezan las empresas a hacer como, de cómo se combinan, o sea, como adquisiciones, compra de empresas, todo ese tipo de cosas. Hay mucha emisión, empiezan la empresa y países a emitir más. Y la misma cosa también va a pasar acá. O sea, lo más probable, vamos a ver mejores tasas en el mercado financiero, la tasa el mercado de capitales probablemente. ¿Por qué? Porque tenemos como más libertades para poder ir arbitrando las tasas de alguna manera, por más que el arbitraje no se haga de manera inmediata, es algo que se va reflejando en los precios de los bonos, especialmente que se transan acá en nuestro mercado de valores, y eso probablemente le va a dar un incentivo a las firmas para que salgan a hacer emisiones. De hecho, lo ideal es que las firmas salgan a hacer emisiones, una de las cosas para prepararse a todo el tema de grado de inversión y obviamente también valorizar un poco más su empresa. Obviamente si una empresa que por más que sea sólida financieramente, pero solamente tiene un canal de financiamiento bancario, vale menos que una empresa que puede tener el mismo nivel y que también tenga acceso al mercado de capitales como financiamiento. Entonces, eso es algo que yo creo que las empresas van a empezar a notar más y van a empezar a animarse más a hacer más emisiones. Y esto será interesante, Wildo, en este camino que está atravesando el mercado de valores, sobre todo de nuestro país. Estamos teniendo un año 2024 otra vez sumamente interesante en términos de volúmenes operados. Tengo entendido que se espera nuevamente un récord para el cierre de este año. Y si el año 2025 tiene condiciones positivas, evidentemente que en términos económicos y en términos de tasas de interés también se tiene la posibilidad de seguir avanzando en este camino tan importante. Sí, la verdad que las perspectivas para el mercado de capitales son bastante favorables. Pero eso no implica que uno tenga que ir haciendo reformas, que uno tenga que ir mejorando los procesos, y especialmente para tratar de que esto sea más electrónico y dejar el uso del papel en las transacciones en todo caso. Pero sí, va a ser un periodo en el que por naturaleza va a ir aumentando la incorporación de empresas al mercado de capitales y va a ir creciendo. En este año va a crecer fácilmente con 2 dígitos, y el año que viene probablemente con las condiciones de tasa, con las condiciones de perspectiva de crecimiento de nuestra economía y un escenario internacional similar al que tengamos ahora, con un poco más de precio de soja, va a dar muy buenas condiciones financieras para que las firmas salgan a tomar financiamiento, y eso no solamente las firmas, sino que también las personas, las familias. Entonces eso se va a reflejar probablemente en menor tasa de crédito de consumo, y eso probablemente va a incentivar la compra, obviamente, de bienes durables, especialmente. Entonces ahí hay un buen escenario que yo creo bastante interesante para la economía, y que es algo que yo creo que ya está reflejado un poco en el nivel de importaciones que estamos viendo, que probablemente tanto las firmas como personas están empezando a ver un escenario permanente más estable en términos de crecimiento, en términos de comportamiento de la economía, y eso hace que importe. Las importaciones de consumo este año estuvieron súper dinámicas. Entonces al final eso te da cuenta de que parece que hay señales positivas por el lado de la demanda agregada en Paraguay. Wildo, en cuanto al financiamiento estatal, ya estuviste mencionando todo este tema del impacto de la Reserva Federal en términos de tasas de referencia y cómo los diferentes países también se ven afectados, incluyendo el nuestro, ¿verdad? ¿Qué escenario te parece que va a tener Paraguay cuando vuelva a los mercados internacionales con el grado de inversión
con las tasas de la Reserva Federal en niveles más reducidos de lo que se tuvo anteriormente, pero haciendo la salvedad de que Paraguay siempre tuvo buenas condiciones de financiamiento, ¿verdad? ¿Qué te parece que podríamos esperar para lo que sería la próxima emisión internacional? También teniendo en cuenta de que la gran expectativa va a saber si vamos a repetir la emisión en guaraníes, calculo que sí, qué porción va a estar en dólares, qué porción en guaraníes. ¿Qué te parece a vos que podemos esperar? Mira, varios puntos. Mira, por ejemplo, por el tema de las emisiones del Ministerio de Economía, en la reciente yo esperaba un volumen más grande. Esperaba que probablemente algún actor internacional hubiera venido a querer comprar bonos del Tesoro paraguayo pensando que podía ser un buen momento de entrada en moneda local, que es lo que estábamos conversando recién, y no se dio. O sea, igual hay una subasta todavía en diciembre que tienen que hacer, capaz que en eso se dé ese escenario. Y si se da ese escenario, obviamente le va a pegar el tipo de cambio, como cuando se hizo la emisión en diciembre del año pasado, donde que de golpe te rompió la estacional del tipo de cambio y el tipo de cambio bajó 100 puntos. Ojalá se dé eso en el fondo, ahora en la emisión de diciembre nuevamente. Ahora, por el tema del costo de financiamiento, y probablemente, mira, pensando en dólares, nosotros teníamos un spread que estaba por sobre los 200 puntos base, un premio por riesgo que era bastante similar al de Brasil, dado que teníamos la misma calificación soberana, pero con distintos fundamentos macro. Y de febrero de este año empezó a comprimirse los premios por riesgo a llegar hasta los 150 puntos base, que es similar al de Perú, que es grado de inversión. Entonces ahí el mercado empezó a notar ya que probablemente se acercaba el momento de ser grado de inversión con los eventos de febrero. ¿Cuáles son los eventos de febrero que tuvimos? La mejor calificación de Standard & Poor's, que eran los que no tenían teníamos la peor nota con ellos, ahora estamos a un pie de grado de inversión con ellos también, y la emisión de un guaraní. Entonces esos dos elementos para los mercados financieros internacionales fueron bastante positivos. Ahora, el año que viene van a salir, obviamente, probablemente me imagino van a salir en guaraníes también. Hay que seguir construyendo la curva soberana en guaraníes en los mercados financieros internacionales para que al final el arbitraje sea más rápido. ¿Cuál es la gracia de eso? Al final uno tiene una referencia de tasas, nosotros vamos a recibir más rápido los shocks financieros, pero obviamente vamos a poder reaccionar también de manera más rápida. Entonces se va a volver una economía mucho más dinámica en el fondo. Y el Ministerio de Hacienda es altamente probable que salga una emisión en guaraníes, debería, en el fondo. Ahora, también va a ser interesante ver qué va a pasar con las emisiones de la FED, que también tiene un monto importante que puede llegar a salir incluso en los mercados capitales internacionales, o va a ser una emisión acá que tranquilamente un fondo internacional puede llegar a comprar, y el tema de la ANTE también, que tiene aprobado un financiamiento por $200 millones. O sea, que hay que ver cómo ellos hacen. Entonces, el nivel de emisiones para el año que viene va a estar bastante dinámico, porque no solamente las empresas van a salir a hacer emisiones para captar capital, y también el gobierno probablemente va a hacer bastante emisiones por en torno más o menos con $1.2 billones tienen permitido por el presupuesto. Si me equivoco, pido disculpas ya en todo caso, pero creo que por ahí más o menos está la cifra. A eso hay que sumarle, creo que los 300, 400 de AFD y los 200 de la ANTE te dan un nivel bastante interesante para poder hacer emisiones soberanas el año que viene, y eso va a poner a Paraguay bien encima y mucho más presente en la coyuntura económica, financiera de Latinoamérica en todo caso. Wildo, llamativo para mí el detalle que mencionaste sobre la demanda en esta última emisión del Ministerio de Economía y Finanzas. Evidentemente que teniendo el grado de inversión probablemente se esperaba de que haya tal vez mayor apetito por parte de los inversionistas extranjeros que ya estaban participando de las emisiones del mercado local. Hubo seguramente, pero tal vez no en la medida en la que se podría haber esperado. Bien, mira, en mi caso particular, nosotros en Puente estábamos conversando con varias personas, varios inversores, varios bancos de inversión estaban un poco preocupados por el tema del tipo de cambio que había aumentado fuertemente. Y algo que siempre, bueno, el gobierno y nosotros también cuando hablamos con inversores extranjeros, siempre decimos que el guaraní está en 1950, que la moneda más antigua de Latinoamérica, que tiene poca volatilidad, y los tipos probablemente habrán entrado con el bono del 31 y se encontraron con un aumento repentino del tipo de cambio en esta época. Entonces,
probablemente ellos no estaban muy al tanto de cómo nos estaba pegando el shock del término de intercambio, que de hecho ni nosotros estábamos muy al tanto de que fue tan intenso y que explica gran parte de la depreciación. Entonces, pero yo creo que probablemente tuvieron un poco más de cautela. Me da la idea de que ahora en diciembre tienen que entrar probablemente. Pero yo creo que es un buen momento de entrada. Yo creo que es un tema más de estrategia y probablemente tampoco... bueno, hay que salir a vender Paraguay. Entonces, y eso el gobierno está haciendo bastante bien en todo caso. Entonces, al final, yo creo que probablemente faltó un poco más de comunicación con los mercados y anticipar eso, que probablemente también hay instrumentos en los que se pueden comprar de acá, a pesar de que no estamos todos conectados directamente a Euroclear y ese tipo de cosas. Se pueden hacer instrumentos. Entonces, yo creo que fue un tema más de timing. Yo creo que si probablemente las subastas se hubieran hecho 2 o 3 semanas después, hubiera tenido una mayor demanda. Pero bueno. Wildo, te agradecemos muchísimo el tiempo y el análisis. Evidentemente que siempre tratamos temas demasiado importantes para la economía paraguaya cuando estamos compartiendo contigo. Te agradecemos muchísimo y esperamos contar con tu participación nuevamente en este espacio. Muchas gracias, Eduardo, y un saludo a la audiencia.